Cordial saludo. Bienvenidos al conversatorio sobre fibromialgia, una enfermedad denominada la enfermedad incomprendida, llena de mitos, los cuales hoy en este conversatorio, junto con la participación de la psicóloga Nelcy Jaimes, directora de Psicología Integral, y de la paciente Yelsi Ospina, una paciente que además es una importante empresaria de la región, compartiremos estos minutos para aclarar por qué se presenta la fibromialgia, qué es, cómo se puede diagnosticar, cómo se puede manejar, tanto por parte de las personas como de las personas que están alrededor de los pacientes con fibromialgia para poder llevar una mejor calidad de vida y sobrellevar esta enfermedad crónica. ¿Por qué es ¿por qué incomprendida? Usualmente los pacientes que están en diagnóstico de dolor crónico, todos los exámenes les salen normal, tanto que lleva a los propios pacientes y familiares a pensar sobre la veracidad de esta condición y pensar que son factores emocionales, que es psicológico, que la enfermedad es imaginaria, que está en la mente de las personas. Hoy aclararemos que si bien hay factores emocionales, no es lo predominante y que hay una real causa biológica. Pero entonces empecemos. Cuéntanos, por favor, Yelsi, cómo tu caso, cómo te diste cuenta que tenías fibromialgia. Bueno, primero buenos días. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio de salud y belleza. Bueno, la verdad, desde hace muchos años empecé a darme cuenta que estaba presentando varias cosas y era sobre todo cuando tenía como un estrés más fuerte en mi vida. Por ejemplo, lo primero que sentí fue como a los 15 años más o menos que mis padres se separaron. Empecé a tener un dolor muy fuerte en la espalda y pues no sabía causa de qué era. Pensaba que era pues el estrés del colegio. En ese tiempo yo hacía mucho deporte, entonces pensaba que era también de pronto causa de eso o del mismo colchón, pero pues realmente hoy me he dado cuenta que no era así. Ya después del tiempo me casé, cuando fui a tener mi segundo hijo planeado, tuvimos un aborto por un embarazo molar, el cual fue bastante complicadito. Entonces, a los 2 meses de haber tenido esta pérdida, volví a quedar embarazada. Y obviamente el estrés, el miedo a volver a perder a mi bebé, porque pues me decían que si volvía a quedar embarazada iba a tener otra vez complicaciones. Entonces todo esto empezó a generar en mí, sobre todo ese temor a que mi hija muriera. Y me generaba estrés. Empecé con dolores de cabeza, con muchísimo dolor en la espalda otra vez, dolores en las rodillas y nunca me encontraban nada. Siempre que iba al médico me decían, no tienes nada, todo está perfecto, de pronto es un lumbago. El dolor de cabeza me decían que era de pronto porque no dormía lo suficiente, pues porque ya había tenido a mi bebé. Y pues ahí empezó como a cambiar mi relación también pues con mi esposo. Ya yo no era como la misma mujer cariñosa, especial que era, porque siempre era como ese temor a estar cuidando a mis hijos, a que a ellos no les pasara nada. Entonces me enfoqué todo el tiempo en ellos. Y empecé a ser pues ya una mamá también sobreprotectora, ¿no? Era ese temor a que si ellos de pronto se asomaban a una ventana, yo pensaba que ellos se iban a caer, se me iban a matar, o sea, yo me imaginaba una catástrofe completa. Era terrible, terrible. Sin embargo, pues fue pasando el tiempo, yo trataba de ocultar, pues porque tampoco quería como cansar a mi esposo y a mis hijos viéndome todo el tiempo enferma. Luego mi hijo a los 9 años tuvo un accidente muy fuerte en el que casi pierde la vida y creo que ese fue el momento en el que mi vida se partió en dos. Fue el antes del accidente de él y luego de ese accidente. Porque ahí sí era verdad que ya yo no lo dejaba salir a ninguna parte. Ese temor nuevamente a que algo malo les iba a pasar, entonces más sobreprotectora.
y ya empezó una migraña horrible. Incluso en algún momento tuve que estar hospitalizada por migraña. Lo único que me dijeron, tienes una migraña tensional. Pero nunca se encontró una razón concreta de qué era lo que pasaba. Luego de esto me diagnosticaron en ese momento, digámoslo así, una depresión, porque ya yo no quería comer, todo el tiempo peleaba, yo no sabía qué era lo que me pasaba. Y aparte de la depresión me dijeron también que era bipolar, porque había momentos en que estaba súper tranquila, súper contenta, súper bien, y de un momento a otro empezaba a llorar de la nada. Pero además de eso, ¿tenías dolor? Claro, era un dolor impresionante de cabeza, sobre todo que ese sí, como que puedo decir, nunca se ha ido de mi vida, es mi eterno compañero. Aparte, pues el dolor de espalda también. Y bueno, más que todo era como eso, y empecé a engordar, porque como que era la única forma en la que yo calmaba mis dolores y mi ansiedad y mi tristeza, la calmaba era como comiendo. Sin embargo, en todo este tiempo, yo no me daba cuenta de que eso estaba pasando en mí. Yo simplemente trataba como de ocultarlo porque ya veía que mi familia se estaba cansando. Señora Jensi, y en cuanto a sus actividades normales del día a día, usted sentía que podía responder en su trabajo, digamos, en el hogar, socialmente, ¿cómo se sentía en ese aspecto? No, era súper complicado. Afortunadamente, he tenido la dicha que no muchas personas tienen, de que siempre he tenido como trabajo independiente. Entonces, pues como que podía adaptar mis horarios. Sin embargo, era bastante complicado porque no dormía en la noche. Entonces, en ese momento, ya mi esposo pues trabajaba también de noche, y pues era la preocupación de que en qué momento le pasaba a él algo, o me llamaran y me dijeran, tuvo un accidente, en fin, cualquier cosa. Entonces yo no dormía nada. 4 o 5 de la mañana era que empezaba a dar un poquito de sueño, y ya entonces yo me quería levantar a las 7, 8 de la mañana, cuando ya mis hijos tenían que haberse ido para el colegio, cuando ya tenía que ir a trabajar, cuando ya había llegado mi esposo. Entonces pues obviamente eso empieza a crear una incomodidad bastante fuerte en la familia, y empieza a haber una disfuncionalidad tremenda. Sí, claro. Y pues, digámoslo así, o sea, sin juzgarlos ni culparlos, porque ellos tampoco sabían qué era lo que me estaba pasando, ellos ya empezaron a creer que yo era una perezosa, que no me quería levantar, que simplemente había dejado de quererlos, cuando al contrario, yo vivía en torno a ellos. O sea, la poca energía que yo tenía, yo solo la utilizaba era para poderles dar a ellos un mejor bienestar. Sí. Y pues con mi trabajo, gracias a Dios, pues tengo una empresa de productos integrales. Entonces, pues como que yo trataba el poquito de tiempo, la poquita energía que me quedaba, trataba de inyectársela acá a la empresa. Entonces, obviamente que el tiempo para mí no existía. Tiempo para hacer ejercicio, cero. ¿Y cómo llegaste al diagnóstico y cómo tomaron ellos saber que tú tenías un diagnóstico de fibromialgia? Bueno, realmente fue como el segundo quiebre fuerte en mi vida, porque pues como a raíz de todo esto, ya lo que les mencionaba hace un momento, empezaron a haber muchos problemas familiares, y pues también el cansancio llegó a mi familia y terminamos separándonos con mi esposo. Entonces me quería morir, porque se me juntó el cielo con la tierra. Enferma, mi hijo en ese momento se iba a estudiar a la universidad ya, mi separación, y aparte una quiebra económica súper fuerte. O sea, colapsé en todas las áreas. Yo lo único que quería era morir, y las enfermedades, todos los dolores. Ahí seguían. No, se incrementaron al 1000%, y pues ya como de tanto pues apegarme también a la parte espiritual. Podríamos decir que entraste en crisis. Sí, yo creo que la peor crisis de mi vida fue en el momento en que me separé, y ahí fue cuando ya empecé a ir al médico y dije, no, bueno, tengo que hacer algo por mí, tengo que descubrir qué es lo que tengo, porque yo hasta tenía miedo de que era que tenía algún cáncer, alguna enfermedad terminal. Ya habían pasado bastante tiempo, ¿no? Sí, ¿Como claro, cuántos años ahí? O sea, más o menos 15, 16 años, que es lo que tiene mi hija en este momento. Todo el tiempo con estos dolores y sin saber qué era. Entonces ya voy al médico porque me empezó un dolor acá como en la parte baja de la espalda. Yo decía que era el riñón,
y empezaron a hacerme exámenes. Gracias a Dios conté con que logré como que el médico internista de acá del Socorro me mandara a todas las especialidades habidas y por haber, resonancias, TACs, exámenes de sangre, bueno, un conjunto de muchísimas cosas. No me encuentran nada y él decide enviarme con fisiatría. Entonces me encuentro con la doctora Sandra y después de varios diagnósticos, varios test que ella me hace también, nos encontramos que lo que tengo es fibromialgia. Y aunque fue muy duro porque yo ya había escuchado de esta enfermedad, incluso yo llegaba como a pensar de que era eso, fue duro como encontrarme con esa realidad de decir, venga, tengo algo que no se cura, que tengo que aprender a vivir con ello, pero por lo menos ya tenía un diagnóstico, ya sabía que no me iba a morir. Y pues ahí ya me empieza a cambiar la vida totalmente. Bueno, entonces en cuanto a lo que dice la señora Jensi, que no se cura, bueno, efectivamente los tratamientos orgánicos y psicológicos definitivamente no van a eliminar el dolor, pero sí en conjunto, es decir, con los profesionales, lo que sí se puede lograr es que la persona aprenda a controlar el dolor, a convivir con esta situación y a manejar de forma positiva esta sintomatología, ¿sí? Entonces sí hay tratamientos tanto farmacológicos y psicológicos a nivel de comportamiento y de pensamiento que contribuyen muy positivo en mejorar la calidad de vida de estas personas, doctora. Sí, algo que yo pienso que nos comentas y es respecto a lo que nos comentas y es el hecho de todo lo que tú estabas sintiendo. Dentro de eso inclusive iba pensamientos de por qué a mí, de que nos habías también hablado previamente y eso es muy importante porque se maneja mucha culpa y sobre todo cuando todos los exámenes empiezan a salir normales, que es algo, pues precisamente lo que te estás diciendo, muy importante de poder manejar dentro de todo el contexto, no solamente los sentimientos que vienen antes, sino encontrar cuáles fueron los motivos para factores que se hubiese podido presentar un impacto psicológico fuerte, que comentas aquí, en este caso, que te partió la vida en dos, pero igual ya venía la suma de varios, y que en últimas terminó que llegaras a desequilibrio, a expresar la enfermedad y a entrar en crisis y gracias a eso buscar ayuda. Pero entonces, ¿por qué le dio la fibromialgia a Jersey? Bueno, podríamos... Tiene una predisposición genética, algo que viene en los genes, es probable que alguna persona de tu familia o algún primo o algún tío lejano haya tenido fibromialgia y todas estas eventos psicológicos lo ayudaron a disparar. Sí, doctora, precisamente acerca de la fibromialgia, las investigaciones dicen que factores genéticos y factores psicológicos tienen mucho que ver en el desarrollo de esta enfermedad, es decir, por consecuencias y experiencias vividas en el contexto, en el ambiente, en la parte laboral, familiar o social, contribuyen a esta afectación emocional y orgánica en una persona. O sea, las investigaciones han demostrado que efectivamente diferentes factores en el contexto contribuyen al inicio de la fibromialgia. Y es que si entendemos la fibromialgia es un desequilibrio en todos estos neurotransmisores y los neurotransmisores que mandan las señales al cuerpo, que mandan las señales del cuerpo al cerebro, que tienen que ver con nuestras emociones, en parte se comparten. Y nuestros pensamientos. Claro, por eso es que cuando tú estás ansiosa, que estás deprimida, que estás angustiada, que estás frustrada, toda la crisis de dolor aumenta porque ese desequilibrio aumenta. Y ese desequilibrio lleva a que haya una sensibilización del cuerpo al dolor. Entonces, si yo te pellizco, a ti te duele, pero a ti te va a doler 100 veces más por esa sensibilización. Claro, y es una sensibilización no solamente al dolor, sino a los estímulos, a la luz, al sonido, a la tolerancia que se tiene normalmente.
Y si esto no se identifica a tiempo, se diagnostica y se empieza a manejar de una manera integral, va a llevar a que esta sensibilización primaria ya se convierta, que es a nivel periférico, se convierta en una sensibilización ya a nivel central. Entonces ya no es solamente eso, sino las alteraciones del sueño, más alteraciones del ánimo, todo el pensamiento catastrofizador, que es lo que tú mencionabas, que va a pasar algo malo, que mi hijo, que todo, pensar en que lo peor va a poder pasar antes de pensar en las posibilidades. Eso es muy de las personas con fibromialgia, aunque hay personas con fibromialgia que no lo tienen. Porque precisamente ocurre también una alteración a nivel de percepción, es decir, a nivel de cómo la persona capta y procesa la información, ¿sí? Entonces, una persona del común, del normal, no estamos, es decir, no vamos a agrandar alguna situación normal, pero una persona con fibromialgia, ella sí su percepción la lleva a hacer el doble o a, como ha dicho la doctora, a que sea catastrófica cada situación, cuando en realidad no es una cosa sencilla, pero para ella se le complica. Entonces tiene que ver la forma como está percibiendo y cómo está procesando la información. Entonces, por eso es que un tratamiento a nivel, a nivel cognitivo-conductual, donde se cambian las formas y actividades comportamentales, esto ayuda a que a su vez el pensamiento lo rediseñe. Entonces, lo indicado en una persona con fibromialgia es, primero que todo, nosotros los profesionales lograr que la persona tome conciencia y quiera iniciar un cambio en su vida. O sea, si la persona no desea, si la persona, hasta que no logremos sacarla de esa negación, casi que no podemos hacer nada los profesionales, porque es muy importante que la persona esté dispuesta y diga, yo ya no voy a continuar acá. O sea, yo sí de verdad quiero salir de esta enfermedad, quiero vivir mi vida, quiero mejorarla, mi calidad de vida es muy importante. O sea, que la persona caiga en cuenta de eso. Sí, y es que el manejo no son solamente pastillas, es también manejar la parte emocional, también con psicología. Podemos no solamente organizar la parte personal, sino tener herramientas para organizar la parte social, la parte familiar, que ahorita nos comentas cómo has logrado superar esta parte. Y las pastillas sí son de ayuda. Por supuesto. Si bien las pastillas para el dolor, y tú lo puedes aclarar, no quitan el dolor. Eso es algo claro que pasa en esta enfermedad. Y sí, pero no lo quitan, no es la solución. Durante las crisis sí se van a necesitar no solamente analgésicos, sino también neuromoduladores, que son otro tipo de herramienta que tenemos a nivel farmacológico en la consulta. No se vayan a automedicar. Y que nos puede ayudar a que ese desequilibrio que hay en los neurotransmisores se empiece a suavizar. Y podemos tener durante la crisis ciclos de algunas semanas en los cuales manejamos el neuromodulador, y eso sumado al apoyo psicológico y al apoyo que ya les voy a contar, y al apoyo del manejo físico, nos va a ayudar a salir más rápido de la crisis. Y van a escuchar de mí y de muchas personas que el principal tratamiento de la fibromialgia es la actividad física, es el ejercicio. Pero sí, alguien con dolor que se va a querer mover, que ganas de tener, moverse. Sí, precisamente hablando de esa partecita, pues por eso es que lo más importante que tenemos que lograr nosotros en el paciente, tanto con médicos, la fisiatra y la psicóloga, es lograr establecer la parte emocional de la persona para que ella, su ánimo mejore y reactive sus actividades, ¿sí? Y otra cosa muy importante a nivel familiar es que la psicoeducación en la familia, la comprensión de la familia con una persona con fibromialgia es de vital importancia, porque si la persona va a estar relegada, va a estar regañada, va a estar enjuiciada, entonces la persona, pues, su ánimo no le están ayudando a subir su ánimo, sino al contrario, sus estímulos están muy apagados, y nosotros lo que necesitamos con la paciente es que ella se sienta que puede poner de su parte y que puede salir adelante, pero pues sí es muy importante realmente la psicoeducación familiar. Por ejemplo, tu experiencia con el apoyo para poder empezar a hacer ejercicio,
No, bueno, o sea, con el ejercicio ha sido todo un tema, porque como les decía al inicio, cuando tenía 15 años yo era muy deportista, o sea, y me mantenía en forma y todo, pero a medida que empezaron los dolores, a mí me decían los médicos, tienes que hacer ejercicio para bajar de peso y para que se te quite el dolor. Entonces yo decía, pero es que esto es un círculo vicioso, o sea, ¿cómo me piden que haga ejercicio si es que me duele? Y entre más ejercicio hacía, más me dolía. Pero ellos me decían, la única forma para que se te quite el dolor es que hagas ejercicio. Entonces era terrible. Sin embargo, ya después de que pues tuve el diagnóstico, empecé como a darme cuenta, y es como en resumen, que uno tiene que tener varias cosas funcionando a la vez. Si no las hace todas, es imposible que uno mejore. O sea, debe estar la parte espiritual, pues para mí es fundamental, la parte física, la parte emocional, la parte afectiva, la parte social. Entonces, si uno no tiene alguna de esas, va a colapsar nuevamente. Con la parte del ejercicio, mi hija, como les digo, tiene 16 años, a ella le gusta cuidarse mucho, le gusta la sana alimentación, entonces ella quería entrar al gimnasio. Bueno, hubo ahí como una anécdota y yo por puro chiste le dije, si quieres te acompaño. Ella se puso feliz, empezamos a mejorar la relación y empecé a ir con ella solo como por acompañarle. Yo dije, voy a hacer 10 minutos de ejercicio. En este momento ya voy a tener casi 2 meses de estar yendo al gimnasio y ha sido la mejor experiencia de mi vida porque me han calmado los dolores, aunque no pareciera. Ya lo necesito. En el momento, hace más o menos 3 semanas me dio una crisis fuerte, me dio una crisis fuerte y no fui. Y ahorita ya digo, no, es que me hace falta, tengo que ir, y empiezan los dolores otra vez. Entonces cuando ya me empiezan los dolores, yo digo, hacer ejercicio. Por ejemplo, en la parte familiar, antes siempre me sentía juzgada, pero que tienes pereza, que estás cansada, que te decimos que salgas y tú no quieres. Pues obviamente no sabía qué tenía, entonces me dejaba que la mente me dominara también. Entonces ahora ya yo soy la que trato también de proponer paseos o salidas, así sean corticas, hasta donde el cuerpo también me vaya dando, sin sentirme culpable, porque antes era también eso, me sentía súper culpable. Entonces ahora mis hijos ya me entienden. Si yo digo, no quiero ir o algo, o ellos ya me ven como que estoy así como bajita de nota, entonces ellos más bien me dicen, mami, estás como mal, ¿quieres que te traiga algo? O estás como con un brote de fibromialgia nuevamente, que es como yo lo llamo, o sea, como cuando te caigo en crisis. Cuando viene el episodio. Y a veces, yo así como muy jocosamente les digo, con que no me molesten, con eso es suficiente. Déjenme quieta, o sea, si quiero dormir, duermo. No es que duerma ya toda la noche, pero ya duermo mucho mejor, ya descanso, ya puedo dedicarle también más tiempo a mi trabajo. Antes no buscaba relacionarme con muchas personas porque pues me sentía mal de que, digamos, los amigos o algo así me vieran, no, es que con esta mujer, ¿para qué salimos si todo el tiempo está enferma? Entonces yo misma me aislaba, aunque la gente no lo hiciera. Ahorita ya trato como interactuar más. Bueno, básicamente es como eso, el ejercicio, la parte espiritual, tratar de tener una mejor relación con la familia, con los amigos y no automedicarse. Y así finalizamos nuestro conversatorio sobre mitos y realidades de la fibromialgia. Agradecemos a nuestras invitadas, la psicóloga Nelcy Jaimes y la paciente Yelsi Ospina. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.